Mis estimados amigos, reciban los saludos. En esta ocasión vamos a ver el trabajo que se va a realizar con respecto al examen. Es una práctica, básicamente, una práctica examen, en la que nosotros tenemos una cantidad de datos de unos alumnos, también sus notas trimestrales y al final un promedio que refleja si han pasado o no de año, con una condición de desaprobado, ponderado o aprobado. Hay que considerar que si cambiamos algún dato, por ejemplo 15, esto inmediatamente va a repercutir en el promedio final y en la condición, así como también en una situación de si alcanza el ponderado o no. Los datos básicamente tienen un resultado que nos van a servir a nosotros para contabilizar cómo se ha avanzado. En este caso vamos a tener una nota de promedio final, que es la nota máxima que está ubicada en esta sección, y como ustedes verán es la que está en la celda G4, una nota final mínima que está en la celda G11, la cantidad de alumnos que han aprobado o desaprobado en este caso, que vendrían a ser 4, y los aprobados como se observa, incluyendo a los ponderados, que en total sería unos 6. Al final también se contabiliza los alumnos totales que han logrado un promedio final, como considerando de su trabajo, ¿no? Y que hayan obtenido las 3 notas. Aparte de esto, lo que se va a buscar es tener una segunda hoja, que es una copia básicamente de la primera hoja, a excepción de que ya no están estos datos porque se han eliminado. Y en esta segunda hoja se genera una tabla que, muy independientemente de su forma de generación, siempre va a contener los condicionales, y en base a esta se va a generar una tabla que es la tabla dinámica, que me va a permitir a mí hacer las filtraciones de los alumnos según lo que yo considere pertinente, que sería en todo caso del modo que se ve. Si se quiere aumentar el nivel de pertinencia de filtro, podemos ir a la segmentación de datos y obviamente segmentar por condición, y van a ver que la tabla dinámica automáticamente va a mí permitirme ver quiénes son los alumnos que tienen unas características según las necesidades y bueno, ¿no? Según lo que nos pide en todo caso la parte educativa, para ver si el alumno es promovido o no. Bueno, aquí tenemos entonces el mismo examen que ya hemos mostrado. Vamos a empezar a trabajar con él. Para eso introducimos el número de orden y seleccionamos con el clic derecho y hacemos un desplazamiento para la parte inferior para rellenar automáticamente la parte de numeración. Vamos también aquí a aplicar la función promedio, que me va a permitir tener el promedio de los alumnos. Si queremos trabajar un poco más como el formato anterior, podemos trabajar con alguna de las opciones del botón de fuente que está en la pestaña inicio, y del mismo modo en esta sección, utilizando la tecla control, seleccionamos esta parte de la columna para trabajar de este modo. Entonces vamos a ver de que esto es básicamente parte del Excel básico. Es cuestión de formatos, y con esto ya tenemos la primera presentación. Ahora, lo otro interesante es trabajar con la parte del formato condicional, con el administrador de reglas, y crear una nueva regla que me indique, por ejemplo, el valor de una celda, que en este caso, si es que yo quiero que sea de 0 hasta 10.4,
tenga un formato determinado, por ejemplo con el color rojo, o con un relleno también podemos hacerlo. Aquí está el relleno, en este caso vamos a omitir esto y vamos a considerar que las notas deben salir en negrita con color rojo. Entonces aceptamos esto y vemos los cambios inmediatamente en esta sección. Bien, ya habiendo creado las tres reglas respectivamente con los colores verde para los ponderados, el color azul para los aprobados y el rojo para los desaprobados, tenemos este resultado. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con la función si, que es una función condicional que va a evaluar, en este caso, si por ejemplo el alumno tiene una nota mayor o igual a 14, y si es que fuera así va a ponerle un ponderado, y de lo contrario va a trabajar otra vez con si, evaluando la misma celda que vendría a ser G3 en donde está pues no, el valor. Ahora vamos a considerar si el alumno tiene una nota mayor o igual a 10, y en este caso si es que fuera, en todo caso a 10.5, si es que fuera así, el alumno ha aprobado, de lo contrario el alumno ha desaprobado. Entonces aquí tenemos que tiene 10, está desaprobado. Sí, y también vamos a hacer una modificación por acá, por ejemplo le vamos a poner un 20 y estaría con aprobado, y si le ponemos por aquí otro 20 estaría con ponderado. Entonces el trabajo debe ser este para el formato respectivo. Teniendo entonces ya los condicionales puestos en cada celda, lo que vamos a hacer es seleccionar esta sección, ir a la parte de formato condicional administrador de reglas, generar una nueva regla, en este caso ya no con un valor de celda, porque lo que queremos evaluar es el término que hay en aquí. Por lo tanto vamos a poner un texto en específico y en este caso va a ser desaprobado. Vamos a hacer que si es que está en desaprobado ese texto tenga un rojo intenso y un relleno de un color melón. Aceptamos esto y aplicamos y vemos inmediatamente el cambio en la celda correspondiente. Ya creadas las reglas y aplicadas, hay que ver que en el caso de aprobado y desaprobado tenemos un problema. Esto es por una cuestión de niveles. Si hacemos una nueva aplicación, vemos las diferencias y con esto estaríamos teniendo la parte condicional terminada. Ahora, en el caso de la nota máxima, vamos a aplicar la función max y evaluar este rango. Finalmente le damos un enter para obtener la nota máxima. Del mismo modo haríamos el trabajo en D16 con una función diferente a la máxima, que es min, y el total de alumnos desaprobados vendría a ser con la función contar.si, y evaluaríamos en este caso este rango para ver qué alumnos tienen una nota menor a 10.5. Entonces, introduciendo la función, vemos este resultado. Vamos a sacar también para la cantidad total de alumnos y vamos a utilizar la función contar, solamente contar en este caso, para los promedios que se obtienen ahí en promedio final. Vamos a ver que son 10. También, si es que queremos no utilizar esta función, lo que podemos hacer es utilizar la función suma del total de alumnos aprobados y desaprobados, que en este caso me saldría 10 si por ejemplo en acá tengo un valor de 6, que es básicamente lo que tengo en aprobados considerando la parte de los ponderados. Entonces se puede usar cualquiera de estas funciones a nivel criterio, y este es el cuadro que vamos a completar. Muy bien, ya hemos completado nuestro cuadro. Recuerden que este cuadro inmediatamente va a sufrir una modificación
si es que introducimos un valor, tanto en la parte de condición como en la parte del total. Vamos ahora a ir a la opción o la hoja 1, doble clic y vamos a poner parte 1 del examen, damos un enter, clic derecho, mover o copiar, vamos a crear una copia y aceptamos. La desplazamos a la parte final, vamos a ponerla como parte 2 de esta práctica de examen y ahora seleccionamos estas celdas, clic derecho y eliminar. Aceptamos y en este caso ya tendríamos la parte de nuestra tabla trabajada. Seleccionamos la misma, estando en la pestaña inicio, en el grupo estilos, pulsamos sobre dar formato como tabla y vamos a buscar un formato que nos sea conveniente. Seleccionamos y verificamos que esté todo de rango, los encabezados siempre seleccionados para que se mantengan, la parte de apellidos, trimestre, promedio final. Pulsamos en aceptar y tenemos entonces este resultado. Recuerden que ustedes lo pueden cambiar en la pestaña de diseño de herramientas de tabla según algo que les pueda interesar, básicamente según el diseño que sería interesante para su trabajo. Hay que recordar que el trabajo de una tabla básicamente es hacer un filtro. En este caso, si quisiéramos visualizar solamente los aprobados y ponderados, hacemos clic sobre este botón y pulsamos en aceptar. Al tener esto, vemos que el botón es como una especie de embudo y aparecen solamente los alumnos que cumplen estos criterios, que vendrían a ser 6. Ojo que estamos evaluando el promedio final y la condición respectiva. Si queremos borrar este filtro, ponemos la opción borrar filtro de condición y tendríamos este trabajo. Pero para aligerar esto, vamos a generar ahora una tabla dinámica. Insertamos para eso tabla dinámica, verificamos que esté de rango respectivo ya visualizado. Básicamente es toda la tabla, por eso está tabla 1. Y en este caso la hoja es parte 2 con J2, que vendría a ser la celda donde voy a insertar esta tabla. Pulso en aceptar. Tengo aquí a la tabla dinámica y voy a trabajar algunos campos, que en este caso va a ser condición en filtros. Vamos a poner el promedio final en columnas y apellidos y nombres vamos a poner en filas. De modo que tenemos un trabajo así. Recuerden que siempre esto es una cuestión de ordenar. ¿Sí? Nosotros podemos básicamente mover, por ejemplo, este promedio final a valores y tendríamos este resultado. Recuerden que también esta tabla dinámica va a tener la opción de cambiar su estilo. Vamos a buscar un estilo un poquito más sobrio y vamos a ver que tenemos entonces los promedios finales. Esta suma de promedio final es cambiable mediante configurar campo de valor. En este caso vamos a sacar el promedio final, es decir, de todas estas notas divididas entre la cantidad de ellas, que vendría a ser 11.6, y vamos a filtrar ya sea por ejemplo el aprobado y ponderado, que vendría a ser esto. Para finalizar vamos a hacer una segmentación de datos. Vamos a insertar la opción o el panel para condiciones, que se puede también configurar en opciones de segmentación de datos. Es una cuestión muy sencilla y mediante este panel lo que vamos a hacer, por ejemplo, es simplemente visualizar los aprobados o desaprobados o los ponderados. Y si quisiéramos tener dos opciones, podríamos pulsar la tecla control, tenerla presionada y pulsar sobre aprobado, ¿sí? Y ver en aquí, en todo caso, los resultados. Ojo que hay que básicamente trabajar esta parte de los filtros de este modo. Entonces ahí tenemos ponderado, desaprobado y en este caso los dos. Bueno, este es el examen. Les deseo en todo caso todo el éxito del mundo y estaremos muy prontamente
de nuevo con ustedes con otro video tutorial.